En esta oportunidad vamos a realizar la secuencia de movimiento número 14 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Esta vez la secuencia de movimiento es A más, luego B más, C más simultáneo, luego B menos, C menos simultáneo y por último A menos. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando se encuentra compuesto por tres cilindros de doble efecto, cilindro A, B y C. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio de su recorrido y uno al final del recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. Para el cilindro B tenemos los finales de carrera FCB1 al inicio y FCB2 al final del recorrido. Y para el cilindro C tenemos los finales de carrera FCC1 al inicio y FCC2 al final del recorrido. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías 2 posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por medio de solenoides. Esto quiere decir que se trata de electroválvulas biestables. Podemos ver que todos los puertos 1 de las diferentes válvulas se encuentran conectadas a la misma alimentación de aire presurizado. En esta oportunidad queremos realizar una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca la secuencia A más, luego B más, C más simultáneo, luego B menos, C menos simultáneo y por último A menos. Es decir, primero se extiende el cilindro A, luego se extienden al tiempo los cilindros B y C, luego hacen su retroceso simultáneamente los cilindros B y C y finalmente el cilindro A hace su retroceso. Y cada vez que se oprime ese botón de arranque se debe realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. Esta secuencia la vamos a obtener por medio del método paso a paso. El primer paso de este método es escribir la secuencia de movimiento. Y el segundo paso, separar en pasos aquellos movimientos que se realizan de forma simultánea. Esto nos dejaría con 4 pasos en la secuencia. El primer paso sería A más, el segundo paso sería B más, C más, el tercer paso sería B menos, C menos y el cuarto paso sería A menos. El tercer paso de este método dice que en la parte inferior de la secuencia debemos escribir las condiciones que se deben cumplir para poder generar cada paso, donde estas condiciones hacen referencia a pulsadores y finales de carrera. Y el cuarto paso del método dice que en la parte superior de la secuencia debemos escribir los elementos que se deben activar para poder generar cada uno de estos pasos, donde estos elementos son relés y solenoides. Teniendo en cuenta que por cada paso de la secuencia vamos a requerir un relé. Y como aquí tenemos 4 pasos, entonces quiere decir que vamos a necesitar 4 relés. Estos dos pasos del método los vamos a aplicar de forma simultánea. Tenemos que la primera condición que se debe cumplir para poder arrancar la secuencia de movimiento es oprimir el botón de arranque, que lo vamos a llamar Start. Este primer paso lo vamos a ejecutar por medio de un primer relé llamado R1, con el cual vamos a energizar S1. S1 nos permite conmutar esta posición de la válvula direccional, con la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar esta cámara del cilindro, mientras que la otra cámara es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Esto nos permite generar el movimiento de extensión del cilindro A, movimiento A+. Para pasar del primer paso al segundo paso se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA2. Este segundo paso lo vamos a ejecutar por medio de un segundo relé llamado R2, y a pesar de que tenemos dos movimientos simultáneos, únicamente requerimos un relé. Con este relé R2 vamos a energizar los solenoides encargados de producir B más y C más, que serían S3 y S5. S3 y S5 permiten conmutar la posición izquierda de estas dos válvulas direccionales, y en esta posición el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda de los cilindros B y C, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Y de esta forma tendríamos la extensión simultánea de los cilindros B y C. Para pasar del segundo al tercer paso se deben cumplir dos condiciones, y es que los cilindros B y C hayan quedado totalmente extendidos,
es decir, que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB2 y que el cilindro C haya tocado al final de carrera FCC2. Este tercer paso lo vamos a ejecutar por medio de un tercer relé llamado R3. Y con R3 vamos a energizar los solenoides encargados de producir B- y C-, que serían S4 y S6. Con S4 y con S6 conmutamos la posición derecha de estas válvulas direccionales. Y en esta posición tenemos que el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha de los cilindros B y C, mientras que la cámara izquierda queda descargada en conexión del puerto 4 con el escape 5. Y de esta forma tendríamos el retroceso simultáneo de los cilindros B y C. Para poder pasar del tercer al cuarto paso se deben cumplir dos condiciones, y es que los dos cilindros hayan quedado totalmente retraídos. Es decir, que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB1 y que el cilindro C haya tocado al final de carrera FCC1. Este cuarto paso lo vamos a ejecutar por medio de un cuarto relé llamado R4 y con R4 vamos a energizar a S2, que conmuta esta posición de la válvula direccional, en la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar esta cámara del cilindro, mientras que la otra cámara es descargada en conexión del puerto 4 con el escape 5. Y con esto producimos el retroceso del cilindro A, movimiento A-. Para finalizar la secuencia de movimiento se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA1. Ya con esto vamos a pasar a continuación a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático que nos permite generar esta secuencia de movimiento. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y aquí tengo construido el circuito neumático con el que vamos a trabajar, que se encuentra compuesto por los 3 cilindros de doble efecto, cada cilindro con sus 2 finales de carrera y cada cilindro comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, donde todos los puertos 1 de las diferentes válvulas se encuentran conectadas a la misma alimentación de aire presurizado. Si desean ver paso a paso cómo construir este circuito neumático, les dejo ese video por aquí en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción. En esta oportunidad nos vamos a concentrar únicamente en el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar a construir el circuito eléctrico vamos a venir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y las vamos a ubicar de esta forma: 0 a la derecha, 24 a la izquierda. Luego vamos a construir la estructura general del método paso a paso, que son dos contactos normalmente abiertos en serie y en paralelo con estos dos tenemos un contacto normalmente abierto. Luego de esto tenemos un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. Luego traemos otro contacto normalmente abierto y el solenoide de una válvula. Ya con esto tendríamos la estructura general. Pero el método paso a paso nos dice que debemos instalar una estructura general por cada paso de la secuencia. Y como aquí tenemos 4 pasos, entonces vamos a copiar esta estructura general y la vamos a pegar 3 veces adicionales. Estas estructuras las vamos a interconectar entre sí, de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios y que también todas queden conectadas a la línea de 0 voltios. Teniendo esto, vamos a empezar a nombrar los diferentes componentes, empezando por las bobinas de los relés. Tenemos 4 relés, R1, R2, R3 y R4. Entonces, este sería R1, este es R2, este es R3 y este es R4. Ahora vamos a nombrar los contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada una de las estructuras generales.
Estos contactos normalmente abiertos siempre son del relé del paso actual. Aquí estamos en el primer paso, que sería del relé R1. Entonces, estos dos contactos serían contactos normalmente abiertos de R1. Estos dos serían contactos normalmente abiertos del relé del paso actual, o sea, de R2. Estos dos serían de R3 y estos dos serían de R4. Ahora vamos a nombrar los solenoides. En la secuencia teníamos que con R1 se debía activar S1. Entonces este solenoide sería S1. Con R2 teníamos que se debían energizar S3 y S5. Pero aquí únicamente tenemos un solenoide. Entonces tenemos que modificar la estructura general para poder incluir el otro solenoide. Esta modificación consiste en tomar esta línea, copiarla y pegarla debajo. Ya con esto tendríamos los dos solenoides. Entonces este sería S3 y este sería S5. En la secuencia teníamos que con R3 se debían activar S4 y S6. Aquí nuevamente únicamente tenemos un solenoide, entonces vamos a modificar la estructura general para poder incluir el otro solenoide. Entonces copiamos esta línea y la pegamos. Este sería S4 y este sería S6. Y tenemos que con R4 se debe energizar el solenoide S2. Entonces este sería S2. Vamos a continuar nombrando el primer contacto normalmente abierto que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Siempre en la primera estructura general, este contacto normalmente abierto se reemplaza por un pulsador normalmente abierto, que sería el pulsador de arranque. Lo vamos a llamar Start. En las demás estructuras generales, ese contacto normalmente abierto siempre sería del relé del paso anterior. Como aquí estamos en el segundo paso, el relé anterior sería R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Este sería un contacto normalmente abierto del relé anterior, o sea, de R2. Y este sería del relé anterior, o sea, R3. Ahora vamos a continuar con los segundos contactos normalmente abiertos que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Esos contactos son de los finales de carrera que permiten hacer la transición entre un paso y otro paso. A mí siempre me gusta comenzar por la segunda estructura general, ya que este contacto sería del final de carrera que permite hacer la transición del primer paso al segundo paso, o sea, sería de FCA2. Continuamos con la siguiente. Este sería de los finales de carrera que permiten hacer la transición del paso 2 al paso 3. O sea, serían de FCB2 y FCC2. Pero como aquí únicamente tenemos un contacto normalmente abierto, entonces tenemos que modificar la estructura general, incluyendo otro contacto normalmente abierto. Y ahora sí tendríamos acá a FCB2 y aquí a FCC2. Continuamos con la siguiente. Este contacto sería de la transición entre el paso 3 y el paso 4, o sea, serían los finales de carrera FCB1 y FCC1. Y como aquí solo tenemos un contacto normalmente abierto, entonces tenemos que modificar la estructura general para incluir el otro contacto normalmente abierto. Este sería FCB1 y este sería FCC1. Y aquí volvemos a la primera estructura general. Este sería el contacto normalmente abierto de la condición que permite finalizar la secuencia de movimiento, o sea, sería del final de carrera FCA1.
Para terminar, vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados de cada estructura general. Esos contactos normalmente cerrados siempre son del relé siguiente. Aquí estamos en el primer paso, que es del relé R1. El siguiente relé sería R2. Entonces este sería un contacto normalmente cerrado de R2. Este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente, o sea, de R3. Este sería el siguiente, o sea, de R4. Y este sería el siguiente. Pero como no tenemos R5, entonces se vuelve al primero. Sería contacto normalmente cerrado de R1. Y ya con eso tendríamos finalizado el circuito eléctrico. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio todos los cilindros se mantienen totalmente retraídos, a la espera de la orden del botón de arranque para ejecutar la secuencia de movimiento. Si oprimimos el botón de arranque tenemos A+, B+, C+ simultáneo, B-, C- simultáneo y por último A-. Y al final de la secuencia los cilindros quedan totalmente retraídos, a la espera de una nueva orden del botón de arranque para ejecutar exactamente la misma secuencia de movimiento. A+, B+, C+ simultáneo, B-, C- simultáneo y por último A-. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento número 14 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando la secuencia de movimiento número 15, que sería A+, B+, C+, luego B- simultáneo y por último A-.